Tenía 29 años la noche que me senté solo en mi oficina completamente nueva, barriendo confeti del suelo que nadie había pisado. El lugar todavía olía a pintura fresca y a alfombra nueva. Había pasado meses obsesionado con cada detalle, desde la sala de conferencias con paneles de cristal hasta la máquina de expreso en la cocina. Se suponía que esta era la noche más importante de mi vida, la gran inauguración de mi empresa, algo por lo que había estado trabajando durante casi una década. Y, sin embargo, las sillas estaban vacías. La comida que había encargado estaba intacta, excepto por el plato solitario que me comí solo para que no se desperdiciara. Me llamo Jaime, y desde que tengo memoria, he sido el responsable de mi familia. El que mantenía la paz, el que aparecía en cada cumpleaños, el que prestaba dinero incluso cuando significaba comer sopas instantáneas durante un mes. Mi hermano menor, Kevin, siempre fue el niño de oro. Cualquier cosa que hiciera, por muy imprudente que fuera, de alguna manera se presentaba como ambiciosa, carismática o simplemente, Kevin siendo Kevin. Cuando dejó la Anáhuac después de 2 semestres para encontrarse a sí mismo, mis padres anunciaron con orgullo que era un emprendedor. Cuando pasó por 3 trabajos en un año, dijeron que simplemente no había encontrado su pasión todavía. Mientras tanto, yo me pagué silenciosamente mis estudios en la UAM, trabajé turnos dobles en un almacén en Vallejo y viví en un departamento tipo estudio en el que apenas cabían una cama y un escritorio. Cada peso que ahorré se destinó a este sueño, fundar mi propia empresa. No un trabajo secundario, no un proyecto pasional, sino una empresa real, legal y registrada con empleados y espacio de oficina, algo que duraría. Así que, cuando finalmente firmé el contrato de arrendamiento y abrí las puertas, pensé que mi familia estaría orgullosa. Envié invitaciones digitales con semanas de antelación, incluso imprimí algunas físicas para mis padres porque sabía que dirían que nunca vieron el correo electrónico. Organicé champán, música, un pequeño discurso para agradecer a todos los que me apoyaron. A las 6 de la tarde, me paré junto a la entrada con mi único traje bueno, esperando que entrara la primera cara conocida. A las 6:15, me dije a mí mismo que solo llegaban tarde. A las 7, actualicé mi celular. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni un «estamos en camino». A las 8, le dije en voz baja al servicio de catering que podían empacar las sobras. No lloré. Simplemente me senté en uno de los escritorios, bebiendo champán tibio de una copa de plástico, mirando el vestíbulo vacío. La sala resonaba con cada sonido. Todo lo que podía pensar era, después de todo lo que he hecho por ellos, ni siquiera pudieron molestarse en venir una noche. Entonces mi celular vibró. Era una foto en el chat grupal de la familia. Kevin y mis padres estaban de pie frente a un asador completamente nuevo, riendo, sosteniendo bebidas. El pie de foto decía, la carnita asada de estreno fue un éxito. La miré durante mucho tiempo. Ni un, lo siento, no pudimos ir. Ni un, felicidades, Jaime. Nada. Solo una transmisión casual de que todos habían elegido la inauguración de la casa de Kevin en lugar de mi gran inauguración sin pensarlo 2 veces. No respondí. No pude. Se me revolvió el estómago, pero una parte de mí ni siquiera estaba sorprendida. Limpié lo último de la decoración, apagué las luces y me fui a casa. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mamá. Tenemos que hablar de las ganancias. Tu hermano dice que merece una parte. Me quedé sentado mirando la pantalla, mi café enfriándose. ¿Mi hermano merecía una parte de qué? No había invertido ni un centavo, no había movido un dedo, ni siquiera se había presentado al lanzamiento. Mi empresa aún no había ganado ni un peso. Pero de repente, Kevin tenía derecho a una parte de ella. No respondí de inmediato. Simplemente sentí una ola de agotamiento, no solo de la noche anterior, sino de años de ser dado por sentado. Ya podía imaginar cómo iría la conversación, mamá insistiendo en que, la familia es lo primero, papá diciendo que, Kevin necesita esto más que tú, Kevin probablemente enviándome una lista de razones por las que su contribución, fuera la que fuese, justificaba un porcentaje. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ese mensaje de texto no era solo una petición. Era un disparo de advertencia. Y yo tenía una elección, ceder como siempre hacía o hacer algo diferente esta vez. Dejé el celular, me serví otro café y empecé a pensar.
Y fue entonces cuando me di cuenta, quizás por primera vez en mi vida, de que no era tan impotente como ellos pensaban. No respondí al mensaje de mamá ese día ni al siguiente. En cambio, vi cómo el chat grupal se iluminaba con más fotos de la inauguración de la casa de Kevin, más bromas internas de las que yo no formaba parte. Cada una de ellas solo añadía combustible al fuego silencioso que crecía en mi pecho. Al final de la semana, mamá envió otro mensaje: Jaime, contesta el teléfono. Esto es importante. Contesté, finalmente, y lo que dije a continuación la dejó completamente en silencio. Cuando finalmente contesté el teléfono, mamá comenzó con su rutina habitual. Ni, hola, ni, ¿cómo estás? Solo un cortante, Jaime, hemos estado intentando localizarte durante días. Me quedé en silencio un instante más de lo habitual, lo suficiente para que ella lo notara. ¿Qué está pasando?, presionó ella, como si yo fuera el que actuaba de forma extraña. Me estás preguntando por las ganancias, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero ninguno de ustedes se presentó al lanzamiento de mi empresa. Hubo una pausa, una larga. La imaginé de pie en su cocina, con la mano en la cadera, ya molesta por ser cuestionada. Jaime, dijo finalmente con ese tono paciente pero condescendiente que usaba cuando yo era un niño. ¿Sabes lo importante que era la inauguración de la casa de Kevin? Todo el mundo estaba allí. No habría sido correcto dividir a la familia por una noche. Una noche, repetí. Mi voz salió más plana de lo que esperaba. Esto no era una cena. Era el lanzamiento de mi negocio. Algo en lo que he trabajado durante años. Ella suspiró, como si yo fuera el que estaba siendo dramático. Estás exagerando. Kevin está empezando su vida con Emilia. Y tú tendrás muchos otros eventos. Ahora, sobre las ganancias. De hecho, me reí de eso, un sonido agudo y sin humor que la dejó en silencio por un segundo. ¿Ganancias? Mamá, ni siquiera he terminado de incorporar a mis primeros clientes todavía. No hay ganancias. Bueno, Kevin decía que como él te inspiró a crear la empresa, debería obtener algún tipo de participación de fundador, o al menos un descuento familiar ya que quiere usar tus servicios para sus propios proyectos. Eso me sacó de onda. ¿Inspirarme?, pregunté, incrédulo. Mamá, he estado planeando esto desde la universidad. Kevin ni siquiera sabía en qué estaba trabajando hasta el mes pasado. Ella siguió hablando, ignorando completamente mi argumento. Mira, tu hermano está tratando de construir su vida. Tú eres soltero. No tienes hijos. Puedes permitirte ser generoso. Piensa en esto como una forma de ayudar a la familia. Ayudar a la familia. Esa frase otra vez. Le dije que tenía que irme y colgué antes de que pudiera decir algo más. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a pasar. Mis padres no veían mi empresa como mía. La veían como el nuevo recurso de la familia. Y Kevin era el primero en la fila con un plato, listo para tomar lo que quisiera. Durante las siguientes semanas, todo empeoró. Kevin me envió un mensaje de texto directamente una tarde: hola hermano, estaba pensando, ¿puedes conseguirme un paquete de socio? Es decir, yo promocionaré tu empresa a mis amigos y, a cambio, me das una cuenta gratuita de por vida. Va. Me quedé mirando el mensaje, desconcertado. Nunca había promocionado nada en su vida excepto sus propias fiestas. Como no respondí de inmediato, envió otro: mamá dijo que probablemente dirías que sí. Solo dime qué necesito publicar. Fue entonces cuando decidí que no respondería en absoluto. Un día después, mamá llamó de nuevo. Jaime, ¿por qué ignoras a tu hermano? Está tratando de ayudarte a hacer crecer tu negocio. Le pregunté con mucha calma si entendía que lo que Kevin pedía era esencialmente trabajo gratis. Ella lo desestimó. Es solo familia. Estás haciendo tanto pancho por nada. Pero el chat grupal contaba una historia diferente. Una noche, Kevin envió una foto de sus nuevos muebles de patio, escribiendo: gracias, mamá y papá, por el préstamo. Otro pariente respondió: ¿y Jaime? ¿No acaba de lanzar algo? Kevin: sí, pero últimamente está muy raro con el dinero. Mamá intervino: está estresado.
Ya se le pasará. Estaban teniendo conversaciones enteras sobre mi dinero, mi empresa, sin mí, justo delante de mí. Luego vino la cereza del pastel, una invitación a la carne asada para hacer contactos, de Kevin. Deberías venir, dijo mamá alegremente cuando llamó para dar seguimiento. Mucha gente allí podría ser buena para tu negocio. Le pregunté quién iba a estar allí. Oh, solo algunos amigos de Kevin, gente de su Sport City, la familia de Emilia. Trae algunas tarjetas de presentación. Casi me río. Se saltaron mi lanzamiento, pero ahora se suponía que debía presentarme en la fiesta de Kevin y rogar a sus amigos por negocios. No fui. Y esa noche, enviaron una foto grupal de toda la familia de pie alrededor del asador, con la leyenda, ¡qué divertido! Te echamos de menos, Jaime. Te echamos de menos, dolió más de lo que esperaba, como si fuera mi culpa por no seguirles el juego a su narrativa. La gota que colmó el vaso llegó 2 semanas después. Recibí un correo electrónico de mi contador diciendo que alguien que usaba la dirección de correo electrónico de mi madre había preguntado sobre agregar un socio familiar a la cuenta bancaria de mi empresa. No tenían acceso, por supuesto, pero solo el hecho de que lo hubieran intentado hizo que se me revolviera el estómago. Llamé a mamá inmediatamente. Oh, eso, dijo, sonando molesta. Solo estaba tratando de facilitarte las cosas. De esta manera, Kevin podría manejar algunas de las finanzas y quitarte el estrés de encima. Estuve en silencio durante mucho tiempo. Mamá, no vuelvas a hacer eso nunca más, dije finalmente. Mi voz era baja, firme. No toques mis cuentas. No preguntes por mis cuentas. Esta empresa es mía. Ella bufó. No tienes por qué ser tan territorial. Solo estamos cuidando de ti. Pero ya no creía eso. Colgué y me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando por la ventana. La ciudad abajo estaba viva con gente viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones. Y aquí estaba yo, dejando que mi familia me hiciera sentir como un niño. Por primera vez, comencé a pensar seriamente en lo que significaría establecer límites reales. No solo decir que no una vez, sino asegurarme de que no pudieran volver a quitarme nada. Al día siguiente, Kevin me envió un nuevo mensaje de texto: hermano, ¿viste el nuevo calentador de patio que compré? Deberías venir a verlo. Además, ¿cuándo vamos a tener ese descuento familiar? Papá dijo que estás siendo codo. Algo dentro de mí cambió. No respondí. En cambio, abrí mi laptop, inicié sesión en cada una de las cuentas a mi nombre, servicios de transmisión conjunta, facturas compartidas, incluso el antiguo plan de celular familiar, y comencé a hacer una lista. Porque si pensaban que tenían derecho a todo lo que yo había construido, estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Y esta vez no iba a advertirles. Pasaron 2 semanas. Estaba ocupado incorporando a mis primeros clientes reales, pasando largas noches en la oficina, bebiendo demasiado café, viviendo de comida para llevar y, sinceramente, sintiéndome orgulloso de mí mismo. Por un momento, pensé que el drama familiar podría calmarse si simplemente me mantenía en silencio y me concentraba en mi trabajo. Pero entonces llegó el fin de semana que lo cambió todo. Era un sábado por la mañana y había planeado dormir hasta tarde por primera vez en semanas. Alrededor de las 7:30 de la mañana, mi celular comenzó a vibrar sin cesar. Primero, una llamada de mamá, luego de papá, luego de Kevin, luego de mamá otra vez. Me quejé, me di la vuelta y lo ignoré. Un minuto después, apareció una notificación del panel interno de mi empresa: un intento de acceso marcado. Alguien estaba tratando de iniciar sesión desde un dispositivo desconocido. Me senté de golpe en la cama. Abrí mi laptop y revisé los registros. Efectivamente, había habido 3 intentos fallidos de inicio de sesión desde una dirección de protocolo de Internet que estaba sospechosamente cerca de la colonia de mis padres, la del Valle. Alguien había estado tratando de entrar en mi cuenta de negocios, y no de manera casual. Estaban adivinando contraseñas. Se me revolvió el estómago. Llamé a mamá inmediatamente. Oh, bien. Estás despierto, dijo alegremente, como si fuera un sábado por la mañana normal. Estábamos hablando de cómo conseguirte algo de ayuda.
Kevin y yo pensamos que estás trabajando demasiado, y si tuviéramos acceso a algunos de los sistemas, podríamos procesar pagos por ti, tal vez llevar un registro de las facturas de los clientes. Intentaron iniciar sesión, dije secamente. Silencio. Intentaron entrar en la cuenta de mi empresa, repetí, mi voz subiendo de tono. Bueno, sí, pero solo porque has estado muy reservado últimamente, dijo a la defensiva. Pensamos que tal vez estabas abrumado. De esta manera, podríamos. No tenían ningún derecho, solté. Ninguno. No toquen mi empresa. Ni siquiera preguntan antes de hacer algo así. Sonaba ofendida. Jaime, lo estás haciendo sonar como si fuéramos criminales. Somos tu familia. Solo queremos ayudar. Ayudar, solté una risa corta y amarga. Mamá, te saltaste mi lanzamiento. Chismeas sobre mí en el chat grupal. Exiges dinero que no tengo. Y ahora intentan entrar en mis cuentas. Eso no es ayuda. Ella bufó, y su voz adquirió ese tono agudo que conocía tan bien. Estás siendo un desagradecido. Tu padre y yo te criamos, te apoyamos en tus estudios, ¿y este es el agradecimiento que recibimos? Dejarnos fuera. Me pellizqué el puente de la nariz, tratando de respirar. Tú no pagaste mis estudios, mamá. Lo hice yo. No me apoyaste cuando estaba ahorrando para esta empresa. Apenas sabías lo que estaba haciendo hasta que firmé el contrato de arrendamiento. Ese no es el punto, dijo fríamente. Esta familia lo comparte todo. Has estado actuando como si fueras mejor que nosotros, acaparando tu éxito. ¿Es egoísta? No confiaba en mí mismo para decir nada más. Simplemente colgué. 10 minutos después, Kevin me envió un mensaje de texto, neta, güey. Mamá dice que le gritaste. Relájate. Solo estaba tratando de asegurarse de que no arruinaras nada. Además, ya le dije a Emilia que obtendríamos ese descuento del plan familiar, así que no me hagas quedar mal. Dejé el celular, temblando. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no era solo un problema de límites. Realmente creían que tenían derecho a lo que yo había construido. Para el lunes, la situación escaló de nuevo. Llegué a mi oficina y encontré un sobre metido por debajo de la puerta. Dentro había una carta, escrita a mano, de mi padre. Jaime, hemos sido pacientes contigo, pero tu actitud últimamente es inaceptable. Tu madre y yo hemos hablado, y creemos que es hora de que comiences a devolverle a la familia de una manera real. Proponemos un estipendio familiar, el 15% de tus ingresos mensuales para ser distribuido equitativamente entre tus padres y tu hermano. Considera esto como una forma de honrar de dónde vienes. Me quedé sentado en mi oficina, agarrando la carta con tanta fuerza que el papel se arrugó. Mi padre, el hombre que ni siquiera se había molestado en asistir a la noche más importante de mi carrera, ahora solicitaba formalmente una parte de mis ingresos. No de las ganancias. De los ingresos, antes de los gastos, antes de los salarios. Era tan absurdo que casi me reí, pero la risa se me atascó en la garganta porque sabía que hablaban en serio. Esa noche, no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en cada vez que había sacado a Kevin de un apuro. La vez que cubrí su renta cuando se gastó su sueldo en una oportunidad de negocio. La vez que fui su aval en un préstamo para que pudiera comprar un carro, solo para que él se saltara 3 pagos y arruinara mi historial crediticio. La vez que mamá me llamó llorando porque Kevin se había metido en una pelea en un bar y necesitaba dinero para los honorarios de los abogados. Cada una de las veces, yo había aparecido, y así es como me lo pagaban, tratando de abrirse camino en mi sustento antes de que siquiera tuviera la oportunidad de crecer. El siguiente fin de semana fue el último clavo en el ataúd. Estaba fuera con un amigo, almorzando, cuando recibí una notificación de que la alarma de la oficina de mi empresa se había activado. Mi estómago dio un vuelco. Corrí de vuelta al edificio y encontré a mi hermano de pie fuera de la puerta de la oficina, jugueteando con el teclado numérico. ¿Qué estás haciendo?, pregunté con dureza, mi voz resonando en el pasillo. Él dio un salto, pareciendo culpable por medio segundo antes de esbozar una sonrisa. Tranquilo, carnal. Mamá dijo que no te importaría si agarraba algunas cosas. Le dije a Emilia que le enseñaría tu oficina.
Intentaste entrar a la fuerza, dije, mi voz fría. No es entrar a la fuerza si es familia, dijo encogiéndose de hombros, como si fuera la cosa más razonable del mundo. Me quedé mirándolo por un segundo. Ni siquiera sabía qué decir. Tienes que irte, dije finalmente, cada palabra medida. Se rió. Órale, ¿neta? ¿Ya te sientes muy acá o qué? Me acerqué, bajando la voz. Si alguna vez intentas entrar en esta oficina de nuevo sin mi permiso, llamaré a la policía. Su sonrisa vaciló. ¿No lo harías? Pruébame, se fue, murmurando algo por lo bajo. Cuando la puerta se cerró tras él, la cerré con llave y me quedé allí, con las manos temblando. Eso fue todo. Esa fue la línea. Habían pasado de la falta de respeto a la violación directa. Durante el resto del fin de semana, no respondí a una sola llamada o mensaje de texto. Me senté en mi escritorio, revisando cada uno de los sistemas que tenía cuentas de negocios, cuentas personales, configuraciones de seguridad y comencé a reforzarlo todo. Porque ahora sabía que esto no se trataba solo de límites. Esto era la guerra. Y si querían tratar mi empresa como su cajero automático personal, estaban a punto de descubrir lo que significaba cuando yo cerrara la puerta para siempre. El lunes después de pillar a Kevin en mi oficina, me desperté sintiendo como si me hubiera atropellado un camión. No me dolía el cuerpo, me dolían el pecho, el estómago, la cabeza. Todo se sentía pesado. Me senté al borde de mi cama durante mucho tiempo, mirando mi celular mientras vibraba una y otra vez. Mamá llamó 2 veces, luego papá, luego Kevin, cada uno dejando mensajes de voz que se volvían más enojados por horas. Jaime, la voz de mamá sonó cortante en el último. Tu hermano dijo que lo amenazaste con llamar a la policía. Esto es ridículo. ¿Necesitas disculparte antes de que esta familia se desmorone por completo? No escuché el resto. Lo borré, me levanté y caminé hacia la cocina. Hice café en piloto automático y me senté a la mesa, simplemente mirando el vapor que salía de la taza. Durante años, mi familia había sido mi red de seguridad, aunque fueran disfuncionales. Eran ruidosos, presuntuosos y manipuladores, pero seguían siendo mi familia. Y me habían entrenado desde la infancia para poner sus sentimientos primero, para mantener la paz. Pero ahora, mantener la paz me estaba consumiendo vivo. Apenas me di cuenta cuando las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. No lágrimas de sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas y calientes que nublaron mi visión hasta que tuve que dejar la taza para no derramarla. No lloraba a menudo. Me había entrenado para no hacerlo. Pero esa mañana, me sentí vacío, como si toda la energía que había invertido en construir este sueño hubiera sido drenada por las mismas personas que se suponía que debían celebrarlo. Ese día me reporté enfermo en la oficina. Mi asistente me cubrió mientras yo me sentaba en el sofá con mi laptop, sin trabajar, sin ver la televisión, solo mirando. En un momento dado, abrí el chat grupal de la familia, me desplacé hasta el principio y releí meses de mensajes. Cada broma sarcástica a mi costa. Cada vez que elogiaban a Kevin por hacer lo mínimo indispensable. Cada vez que mis padres desestimaban mis logros como si no fueran gran cosa. Y mientras leía, algo comenzó a cambiar. Al principio, era solo ira, aguda y amarga. Pero debajo de la ira, había un dolor profundo. Me había desvivido para ganar su aprobación, para enorgullecerlos, y nunca fue suficiente. Al final del día, había tomado una decisión. Ya no iba a intentarlo más. Las siguientes semanas fueron brutales. Comencé a evitar por completo los eventos familiares. Si mamá llamaba, lo dejaba pasar al buzón de voz. Si papá enviaba un mensaje de texto, lo ignoraba. Trabajaba hasta más tarde, a veces durmiendo en la oficina, solo para no tener que lidiar con verlos. Pero el silencio no los hizo desaparecer. En cambio, redoblaron sus esfuerzos. Mamá apareció en mi departamento una tarde, llamando a la puerta como si fuera la dueña del lugar. Cuando la abrí un poco, inmediatamente comenzó. Jaime, esto es infantil. No puedes seguir excluyéndonos solo porque estás enojado. Tu hermano está dolido. Solo intentaba ayudar. ¿Intentar ayudar entrando a la fuerza en mi oficina?, pregunté, mi voz cansada. Estás exagerando, dijo,
agitando una mano. Solo quería ver el espacio. Deberías sentirte halagado de que le importe lo suficiente como para involucrarse. La miré, y por primera vez, no sentí el familiar tirón de la culpa. Solo distancia. Estoy ocupado, dije, y cerré la puerta antes de que pudiera responder. Me apoyé contra ella, con el corazón latiendo con fuerza, pero también sintiendo algo extraño, un destello de alivio. El siguiente fin de semana, me salté una gran cena familiar que había estado en el calendario durante meses. Mamá me envió 20 mensajes de texto seguidos, de todo tipo, desde chantajes, tu abuela preguntaba por ti, hasta enojo, nos estás avergonzando al no aparecer, y amenazas veladas, si sigues así, no esperes que te apoyemos cuando las cosas se pongan difíciles. No respondí a ninguno de ellos. Pero el silencio tuvo un precio. El trabajo se hizo más difícil. Estaba agotado todo el tiempo, mi mente repasando constantemente discusiones que ni siquiera habían ocurrido todavía. Dejé de dormir toda la noche. Me despertaba a las 3 de la mañana bañado en sudor frío, pensando en Kevin de pie en la puerta de mi oficina, sonriendo con suficiencia como si todo fuera un juego. Estaba irritable con mis empleados, cortante con mis amigos, incluso torpe con tareas pequeñas. Una noche, me quedé en la oficina hasta el amanecer, solo haciendo números, aterrorizado de que se me pasara algo crítico y todo el negocio se derrumbara. Y mi familia se abalanzaría y diría, ves, por esto nos necesitabas. Pero poco a poco, algo más comenzó a formarse bajo todo ese miedo y agotamiento, claridad. Un viernes por la noche, me senté en mi oficina con un bloc de notas y simplemente comencé a escribir. No correos electrónicos, no tareas de trabajo, solo una lista. Anoté cada cuenta a mi nombre a la que mi familia podía acceder. Cada factura compartida, cada servicio de transmisión, cada cuenta antigua que todavía tenía a Kevin o a mis padres como usuarios secundarios. Luego anoté todas las formas en que podrían interferir potencialmente con mi negocio, desde intentar acceder a cuentas hasta llamar a proveedores o aparecer sin invitación. No era solo una lista de tareas pendientes, era un plan de acción. Porque me di cuenta de que si no tomaba el control ahora, esto nunca se detendría. Pasé todo el fin de semana actuando según esa lista. Llamé a mi banco y añadí medidas de seguridad adicionales. Configuré la autenticación de 2 factores en cada plataforma. Moví mis ahorros personales a una nueva cuenta en un banco diferente. Hablé con mi abogado sobre cómo blindar los documentos de la empresa para que nadie pudiera hacer cambios sin mi consentimiento. Cada paso me hacía sentir un poco más ligero. Para el domingo por la noche, me recosté en mi silla, mirando el techo de la oficina, y sentí algo que no había sentido en meses, calma. No feliz, no triunfante, sino tranquilo. Porque por primera vez, no solo estaba reaccionando a lo que mi familia hacía. Me estaba preparando. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Lo que viniera después, estaría preparado. Y esta vez, no lo verían venir. Es extraño cuanto más ligero se siente el mundo cuando finalmente dejas de mendigar la aprobación de otra persona. Después de ese fin de semana de blindar las cosas, algo dentro de mí cambió. Dejé de esperar mensajes de texto de mamá o papá, dejé de repasar discusiones en mi cabeza, dejé de preguntarme qué estarían diciendo de mí en el chat grupal. En cambio, comencé a centrarme en lo que podía controlar y en lo que podía construir. El lunes siguiente, llegué a la oficina antes del amanecer. La Ciudad de México estaba en silencio, todavía despertando, y por primera vez en meses, me sentí emocionado de estar allí. Hice una cafetera nueva, me senté con mi cuaderno y tracé el crecimiento de la empresa para los próximos 3 meses. Mis primeros clientes eran pequeños, pero el boca a boca se estaba extendiendo. Una recomendación llevó a otra, y pronto tuve reuniones programadas con actores más grandes, el tipo de contratos que podrían estabilizar las finanzas de la empresa durante todo un año. Y sin el ruido de fondo constante de mi familia tirando de mí, estaba más agudo, más concentrado. Uno por uno, los acuerdos comenzaron a cerrarse. Recuerdo el primer cliente importante que conseguí, una empresa de tamaño mediano que había estado buscando durante meses. Después de nuestra reunión de presentación final, el director general me estrechó la mano y dijo, Jaime, está claro que te importa lo que estás construyendo. Por eso te elegimos a ti. Salí de esa reunión sonriendo como un idiota. Cuando llegó el contrato,
Me quedé en la oficina hasta tarde esa noche solo para revisar los números 2 veces, asegurándome de que era real. Cuando finalmente vi las proyecciones de ingresos, me recliné en mi silla y me quedé mirando el techo, una sonrisa dibujándose en mi rostro. Esto ya no era solo supervivencia. Esto era crecimiento. Y con el crecimiento llegaron las opciones. Las siguientes semanas, invertí en mejor equipamiento para la oficina, contraté a un asistente a tiempo parcial para manejar el trabajo administrativo, e incluso traje a un consultor para ayudar a optimizar las operaciones. Cada mejora hacía que el negocio funcionara más fluidamente, liberando más de mi tiempo para centrarme en la estrategia. Se sentía bien, mejor que bien, ver que algo en lo que había invertido años de esfuerzo finalmente prosperaba. Pero la mejor parte no era el dinero ni el éxito. Era la confianza. Dejé de sentirme pequeño cuando mi celular vibraba con un mensaje de mamá o Kevin. Dejé de temer encontrármelos en el súper. De hecho, comencé a ignorarlos por completo. Una tarde, mamá me dejó un largo mensaje de voz lleno de suspiros y pausas dramáticas. Jaime, esto ha durado demasiado. Tu hermano está dolido. Tu padre y yo estamos dolidos. Solo queremos sentarnos y encontrar una manera de trabajar juntos. Se supone que la familia comparte. No le devolví la llamada. En cambio, escuché el mensaje 2 veces, lo borré con calma y volví directamente a revisar un nuevo contrato que valía más que mis 3 primeros clientes juntos. Y entonces sucedió algo interesante. Kevin me envió un mensaje de texto, no con exigencias esta vez, sino con una pregunta: «Hola hermano, ¿conoces a alguien que contrate?» Las cosas están un poco apretadas ahora mismo. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento. Podría haberlo ignorado. Podría haberme regodeado. Pero en cambio, le respondí: «No, lo siento. Las cosas están ocupadas aquí». Y eso fue todo. La dinámica de poder había cambiado. No necesitaba gritar ni discutir. No necesitaba explicarme. Por primera vez en mi vida, tenía la libertad de simplemente no involucrarme. Y ese silencio los volvía locos. Los mensajes de texto comenzaron a llegar con más frecuencia. Kevin preguntó si podía prestarle dinero para cubrir la renta. Mamá preguntó si podía pagar un viaje familiar que ya habían reservado porque estaban un poco cortos ahora mismo. Papá me dejó un mensaje diciendo que había oído hablar de mis nuevos clientes y que era justo compartir parte del éxito. No respondía nada de eso. En cambio, seguí creciendo. En pocos meses, había duplicado mis ingresos. Trasladé la empresa a una oficina un poco más grande en Polanco con más luz natural y espacio para expandirse. Compré muebles nuevos, actualicé nuestro software e incluso contraté a un gerente de proyectos junior para quitarme parte de la carga de trabajo. Por primera vez, me sentí como un verdadero director general. Y fue entonces cuando comencé a pensar en la siguiente fase: no solo sobrevivir, no solo crecer, sino usar mi posición para protegerme permanentemente. Creé una sociedad de cartera separada para mis activos, trasladé mi propiedad intelectual a ella y organicé las cosas de modo que si alguien intentaba interferir legalmente, tendrían que pasar por múltiples capas solo para averiguar qué poseía yo. También actualicé mi testamento, algo en lo que la mayoría de la gente de mi edad ni siquiera piensa, asegurándome de que todo estuviera blindado y fuera del alcance de cualquiera que pudiera intentar reclamar una parte por el bien de la familia. Cada paso me hacía sentir más fuerte, más tranquilo y con más control. Pero la ironía fue que cuanto más me alejaba, más ruidosa se volvía mi familia. Mamá comenzó a enviar correos electrónicos cargados de culpa sobre cómo extrañaba a su hijo. Kevin publicaba quejas vagas en las redes sociales sobre personas egoístas que olvidan de dónde vienen. Papá dejaba mensajes sobre la necesidad de hablar sobre el futuro de la familia. En un momento, Kevin incluso apareció de nuevo fuera de mi oficina, pero esta vez no pudo entrar. Había actualizado el sistema de seguridad para requerir tarjetas de acceso y cámaras. Lo observé en la grabación, caminando de un lado a otro, llamando 1 o 2 veces, y finalmente yéndose. Cuando apareció la alerta en mi celular de que el sistema había grabado imágenes, la guardé, por si acaso. Porque por muy orgulloso que estuviera de lo lejos que había llegado, sabía una cosa con certeza: no habían terminado. Volverían a intentarlo. Y cuando lo hicieran, no iba a quedarme sentado y aguantar. Iba a estar preparado,
no solo para proteger lo que había construido, sino para asegurarme de que entendieran de una vez por todas que ya no podían tratarme así. Y por primera vez, sentí una extraña especie de anticipación porque ya no solo sobrevivía a sus ataques. Estaba esperando a que hicieran su siguiente movimiento para poder finalmente hacer el mío. Para cuando llegó la primavera, mi empresa estaba en la mejor forma que jamás había tenido. Tenía un equipo pequeño pero leal, contratos recurrentes con varias empresas de tamaño mediano y suficiente flujo de caja como para no tener que pensar dos veces en la nómina. El negocio ya no se sentía frágil. Se sentía estable, y esa estabilidad me dio el espacio mental para ver el panorama general. Ya no solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo un escudo. Un viernes por la tarde, estaba revisando papeles con mi abogado, firmando algunas protecciones finales para la sociedad de cartera, cuando me preguntó casualmente, ¿mencionaste disputas familiares la última vez que nos vimos? ¿Todavía quieres incluir una cláusula que les prohíba tener poder financiero sobre el negocio? Sí, dije sin dudar. Él asintió, añadiendo una nota al documento. Buena decisión. Te sorprendería cuántas disputas vemos cuando un negocio empieza a ir bien. Las familias pueden ser complicadas. Casi me río. Complicadas era quedarse corto. Después de la reunión, decidí dar un largo paseo por la ciudad. El clima era cálido, y por primera vez en mucho tiempo, me permití bajar el ritmo y pensar. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había sabido nada de mi familia en casi 2 semanas. Ni mensajes de texto, ni mensajes de voz, ni visitas sorpresa. Al principio, pensé que tal vez finalmente se habían rendido, pero luego recibí una llamada de un conocido en común, un amigo de la familia que tenía un pequeño despacho de contadores. Jaime, solo pensé que deberías saberlo, dijo, bajando la voz. Tu hermano pasó por mi oficina la semana pasada haciendo preguntas sobre cómo establecer una sociedad comercial, y mencionó el nombre de tu empresa. Me detuve en seco. ¿Qué dijo exactamente? Dijo que probablemente lo haría socio pronto, pero que quería adelantarse con el papeleo para que no tardara mucho. Sonaba bastante seguro de ello. Le agradecí por el aviso, colgué, y me quedé allí en la acera por un minuto, dejando que la ira me invadiera. Kevin estaba planeando algo, y si conocía a mi hermano, no iba a ser algo pequeño. Ese fin de semana, finalmente abrí el chat grupal de nuevo. No para responder, solo para observar. Efectivamente, allí estaba. Mamá, estamos pensando en tener una reunión familiar el próximo fin de semana para discutir algunas oportunidades emocionantes. Kevin, sí, no puedo esperar para compartir en lo que he estado trabajando. Papá, Jaime, realmente deberías estar allí. Esto podría ser grande para todos nosotros. Dejé el celular y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante meses, había estado a la defensiva, bloqueándolos, blindando las cosas, tratando de evitar que interfirieran. Pero ahora tenía una ventaja. Porque aquí estaba la verdad, mi empresa ya no era una startup frágil. Era rentable, segura y gracias a la reestructuración, yo era el único con autoridad legal para tomar decisiones al respecto. Incluso si Kevin entrara mañana en la oficina de un abogado afirmando que tenía derecho a una parte, no había nada que pudieran hacer. ¿Y la mejor parte? Ellos aún no lo sabían. Esa noche, me senté en mi escritorio con un bloc de notas legal y comencé a escribir. No solo notas esta vez, sino planes. Enumeré cada punto de contacto que todavía tenía con mi familia, cada cuenta de la que podían beneficiarse, cada pequeño lazo que todavía tenían con mi vida. Luego enumeré formas de cortar cada uno de ellos, lenta, estratégicamente, sin previo aviso. También comencé a ver mi empresa desde una nueva perspectiva, no solo como mi sustento, sino como mi fortaleza. ¿Qué se necesitaría para hacerla completamente inexpugnable? Actualicé el sistema de seguridad de nuevo, esta vez con acceso biométrico. Hice que mi abogado redactara un documento excluyendo formalmente a cualquier miembro de la familia de que se le concedieran acciones o derechos de voto. Incluso hablé con un contacto de relaciones públicas sobre qué pasaría si alguien intentara arrastrar a mi empresa a una disputa pública y cómo podríamos adelantarnos a la historia. Pieza por pieza, estaba construyendo un entorno donde mi familia no podía tocarme. Y entonces sucedió algo inesperado que me dio la pieza final de ventaja que ni siquiera sabía que necesitaba.
Uno de mis nuevos clientes era un promotor inmobiliario, el mismo que, resultó, estaba negociando con mi hermano un contrato de mejoras para el hogar. Durante una reunión, el promotor mencionó casualmente el nombre de Kevin, preguntando si éramos parientes. Mantuve mi rostro neutral y asentí. Tipo gracioso, dijo el promotor con una risita. Está tratando de que le adelantemos algo de dinero para el trabajo antes de entregarlo. Dijo que era de fiar porque a su negocio familiar le va muy bien. Mis cejas se arquearon. ¿Negocio familiar? Sí. Dijo que su hermano es dueño de una empresa que podría respaldarlo si fuera necesario. No lo corregí. Solo sonreí levemente y tomé una nota mental. Porque ahora tenía algo que mi hermano no sabía que tenía, influencia. Influencia silenciosa y sutil. Del tipo que no requería gritos ni peleas. Solo una palabra bien colocada aquí y allá para asegurarme de que la verdad saliera a la luz cuando importara. Para cuando llegó la reunión familiar, estaba preparado. No solo emocionalmente, sino estratégicamente. Tenía toda la documentación que probaba mi propiedad exclusiva. Tenía copias de seguridad de cada registro de seguridad que mostraba sus intentos de interferencia. Tenía los informes financieros que mostraban exactamente cuánto trabajo había hecho para que esta empresa tuviera éxito. Y lo más importante, tenía la calma y la claridad para saber que, intentaran lo que intentaran a continuación, podría manejarlo. La noche antes de la reunión, me senté en mi oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa, mirando el espacio que había construido de la nada, los suelos de hormigón pulido, el suave zumbido del rack de servidores en la esquina, el tenue brillo de las luces de paseo de la Reforma afuera. Esto era mío, y mañana iban a aprender esa lección de una forma u otra. Me recliné en mi silla, una lenta sonrisa extendiéndose por mi rostro. Porque la preparación estaba hecha. Todo lo que quedaba era dejarles hacer su movimiento y luego jugar el mío. La reunión familiar estaba programada para el domingo por la tarde en casa de mis padres, la misma casa donde había pasado innumerables festividades sentado en la mesa de los niños mientras Kevin acaparaba la atención. Esta vez, no me sentí como un niño entrando en territorio enemigo. Llegué a tiempo, vestido con un traje, tranquilo y sereno. Cuando mamá abrió la puerta, sus cejas se arquearon. Vaya, no te ves formal, dijo, medio divertida, medio cautelosa. Esta es una reunión de negocios, dije con calma, entrando. Kevin ya estaba en la mesa del comedor, recostado en una silla con una sonrisa de suficiencia. Papá se sentó a la cabecera, con aspecto serio, como si presidiera algo oficial. Me alegro de que pudieras venir, dijo papá. Sentémonos y hablemos como adultos. Tomé asiento frente a Kevin, quien inmediatamente se lanzó a su presentación. Bueno, este es el trato, dijo, extendiendo unos papeles como si esta fuera su sala de juntas. Tengo en la mira un gran proyecto, pero necesito algo de capital para ponerlo en marcha. Una vez que despegue, beneficiará a toda la familia. Como a tu empresa le va bien, pensamos que podrías adelantar la inversión. Solo un pequeño porcentaje de tus ingresos cada mes, y te consideraremos un socio oficial. Se reclinó, esperando claramente un aplauso. Mamá asintió con aprobación. ¿Ves? A esto nos referíamos con trabajar juntos. Todos contribuyen. Todos ganan. Los dejé hablar durante unos minutos más, simplemente escuchando, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando finalmente se detuvieron, esperando que yo aceptara, deslicé una carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó papá. Documentación, dije con calma. El acta constitutiva de mi empresa, los registros de propiedad, los estados financieros, todo lo que demuestra que soy el único fundador, accionista y responsable de la toma de decisiones. Y antes de que pregunten, no habrá sociedad, ni reparto de ingresos, ni estipendio familiar. Esta empresa es mía, legal y permanentemente. Kevin frunció el ceño. Oye, ¿a qué viene tanto lenguaje de abogado? Somos familia. No tienes que hacerlo tan oficial. Sí, dije con calma, sí que tengo que hacerlo. Porque la última vez que tuvimos un acuerdo informal, alguien intentó acceder a mis cuentas sin permiso. Alguien intentó entrar en mi oficina. Y alguien me envió una carta exigiendo el 15% de mis ingresos como si fuera su derecho. Mamá se enfureció.
Esa fue idea de tu padre. Lo tengo por escrito, interrumpí, mi voz firme pero tranquila. Y si algo así vuelve a suceder, no dudaré en involucrar a las autoridades. La habitación se quedó en silencio. Durante un largo momento, todo lo que oí fue el débil tic-tac del reloj de pared. No lo harías, dijo papá finalmente, su voz baja. Lo haría, dije simplemente. Tengo grabaciones de seguridad, registros, correos electrónicos y un abogado que está completamente informado. Esto no es una amenaza, es un límite. No lo crucen de nuevo. Kevin resopló, tratando de tomarlo a broma. Te crees muy importante ahora, ¿eh? Solo porque estás ganando dinero. Sonreí, no con crueldad, solo con calma. No. Creo que finalmente aprendí que no les debo mi éxito. Y definitivamente no les debo acceso a él. Antes de que pudieran responder, saqué de mi bolso una pila de papeles, avisos de terminación para cada cuenta y factura compartida que todavía tenía mi nombre. Estos, dije, colocándolos sobre la mesa, son los últimos lazos entre mis finanzas y esta familia. Plan de celular, cuentas de transmisión, pólizas de seguro, todo cancelado o transferido. Con efecto inmediato. La boca de mamá se abrió. No puedes simplemente. Puedo, dije. Y lo hice. La expresión de suficiencia de Kevin había desaparecido, reemplazada por un rubor de ira. Esto es ridículo. Estás actuando como una especie de dictador. Todo lo que queríamos era un poco de ayuda. Querían el control, dije, mirándolo a los ojos. Y lo querían sin hacer nada del trabajo. Eso se acaba hoy. Por primera vez en años, no me sentí a la defensiva. Me sentí firme. Me levanté, recogiendo mi carpeta y guardándola de nuevo en mi bolso. Esta conversación ha terminado, dije en voz baja. Si quieren tener una relación conmigo, será en términos respetuosos. De lo contrario, consideren esta la última vez que nos reuniremos así. Salí de esa casa sin mirar atrás. Pero la venganza no había terminado. Todavía no. Durante las siguientes semanas, me aseguré de que el mensaje se mantuviera. Cuando Kevin intentó usar el nombre de mi empresa con un cliente potencial suyo, me llamaron primero para confirmar la sociedad. Les informé cortésmente que no había ninguna sociedad y que nunca la habría. El trato se vino abajo. Cuando mamá intentó hacerme sentir culpable enviando fotos de reuniones familiares con leyendas como, te echamos de menos, no respondí. Cuando finalmente llamó para exigir una explicación, dije con calma, estoy ocupado dirigiendo una empresa, ya sabes, la que todos ignoraron, y no tengo tiempo para manipulaciones. La noticia se extendió rápidamente. Amigos de la familia comenzaron a contactarme, no para regañarme, sino para decirme en voz baja que lo entendían. Algunos incluso me dijeron que estaban orgullosos de mí por defenderme, algo que nunca había escuchado de mis propios padres. ¿Y la mejor parte? Cuanto más presionaban, más tranquilo me ponía. No grité, no discutí, no envié largos y emotivos mensajes de texto. Simplemente hice cumplir mis límites con una consistencia silenciosa, cada vez. Y lentamente, comenzó a calar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Los mensajes se acortaron. Las demandas cesaron por completo. Porque finalmente estaban empezando a darse cuenta de que el viejo Jaime, el que cedería ante la culpa, el que aparecería con la cartera abierta solo para mantener la paz, se había ido. Y en su lugar había alguien a quien ya no podían manipular. No sucedió de la noche a la mañana. Durante unas semanas, el silencio se sintió casi espeluznante. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni golpes repentinos en la puerta de mi oficina. Pensé que tal vez finalmente habían captado el mensaje, pero entonces llegaron las consecuencias. Un viernes por la mañana, estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando sonó mi celular. Era un número que no reconocí, uno de los contratistas de Kevin. Disculpe que lo moleste, dijo el hombre. Pero su hermano nos dijo que usted era su respaldo financiero. Solo queríamos confirmarlo antes de proceder con los materiales. Sentí esa ira tranquila y deliberada asentarse sobre mí. No, dije con calma. Mi empresa no respalda ninguna de las empresas de Kevin.
Por favor, asegúrese de obtener todo por escrito de él antes de comenzar a trabajar. El hombre me agradeció, sonando a la vez sorprendido y aliviado. Estaba claro que ya lo habían engañado antes. Más tarde ese día, Kevin me llamó, furioso. «Acabas de costarme un contrato», gritó en cuanto respondí. «No, Kevin», dije, manteniendo mi voz nivelada. «Tú te costaste un contrato al mentir sobre la participación de mi empresa». «Eres un pendejo», espetó. «¿Sabes lo difícil que es ahí fuera? Podrías haber dicho que sí y haberme ayudado». «No recompenso la deshonestidad», dije simplemente y colgué. Ese fue el comienzo del desmoronamiento. En un mes, me enteré a través de un conocido en común que Kevin había perdido 2 clientes más. Se había corrido la voz de que no era fiable, que prometía un respaldo financiero que en realidad no tenía. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. Firmé 2 nuevos contratos importantes y contraté a otro miembro del equipo. Nos mudamos a una oficina más grande con un piso entero para nosotros. Y entonces llegó la carne asada familiar, la primera a la que me invitaban en meses. Mamá me llamó personalmente. «Jaime», dijo, su tono inusualmente suave. «Nos gustaría mucho que vinieras. Las cosas han estado tensas. Tu padre y yo queremos hablar». Dudé en decir que no, pero algo en mí sabía que este era el momento. Cuando llegué, el ambiente era tenso. Kevin estaba sentado en la mesa de picnic, malhumorado, picoteando su plato. Papá parecía cansado. Mamá parecía haber ensayado un discurso. «Jaime», comenzó. «Solo queremos dejar todo esto atrás. La familia es más importante que el dinero». Casi me río, pero mantuve mi expresión tranquila. «Curioso», dije, porque el dinero era lo único que querían de mí durante meses. Mamá se estremeció. «Eso no es justo». «Es completamente justo», dije en voz baja. Se saltaron la noche más importante de mi vida para ir a una inauguración de casa. Intentaron entrar en mis cuentas. Exigieron un porcentaje de mis ingresos antes de que yo siquiera hubiera alcanzado el punto de equilibrio. Y cuando dije que no, intentaron manipularme para que les diera acceso de todos modos. Papá suspiró. «Cometimos errores, pero seguro que puedes perdonar». «Puedo», dije, interrumpiéndolo. «Pero perdonar no significa olvidar, y no significa dejar que sigan tomando». Kevin finalmente habló, su voz aguda. «Te crees mejor que nosotros ahora, solo porque tienes dinero». Me volví hacia él, tranquilo como siempre. «No, Kevin. Creo que he dejado de permitir que me uses como tu plan de respaldo, y no te gusta». No respondió. Me levanté entonces, tomándome mi tiempo, dejando que el silencio se extendiera. «Aquí está la verdad», dije, mirándolos a cada uno de ellos. «Construí esta empresa de la nada. Sacrifiqué años de mi vida por ella. Y no solo no me apoyaron, intentaron activamente quitarme algo. Eso se acaba ahora. No haremos negocios juntos. No compartiremos cuentas. Si quieren una relación conmigo, será como familia, no como accionistas». Comencé a caminar hacia la puerta, luego me detuve, volviéndome una última vez. «Y si alguna vez intentan cruzar esa línea de nuevo entrar en mis cuentas, mi oficina o mi negocio los trataré de la misma manera que trataría a cualquier otro intruso». Sus rostros eran una mezcla de conmoción e ira, pero nadie dijo una palabra. Me fui sin otra mirada. Conduciendo a casa, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No la paz frágil y silenciosa a la que solía aferrarme, sino algo sólido. Esa noche, me senté en mi nueva oficina, mirando el horizonte de la Ciudad de México. Mi equipo se había ido a casa hacía horas. El espacio estaba en silencio, excepto por el débil zumbido de los servidores. Pensé en todas las veces que me había desvivido por mi familia, todas las veces que había sacrificado mis propias metas para mantenerlos felices. Y sonreí. Porque ahora, finalmente, lo entendían. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mamá. «Respetaremos tus deseos. Solo esperamos que algún día vuelvas a la familia». No respondí. En cambio,
Tomé una foto de la oficina, los suelos pulidos, los escritorios limpios, el nombre de mi empresa brillando en la pared y la envié al chat grupal con un solo mensaje: tuvieron su oportunidad de ser parte de esto. Esa oportunidad se ha ido. Y luego silencié el chat para siempre. Me recliné en mi silla, cerré mi laptop y solté un largo suspiro. Por primera vez en mi vida, no sentía que estuviera fuera de la familia mirando hacia adentro. Sentía que había construido una vida y un futuro enteramente míos. Y esta vez, nadie podría quitármelo.